El silencio del orfanato San Judas era un sudario, denso y frío, que envolvía cada rincón del edificio abandonado. Las paredes de piedra, antaño un símbolo de refugio, ahora se desmoronaban bajo el peso de un futuro distópico, donde la esperanza era una moneda sin valor y el pasado, una carga que pocos podían soportar. La estructura, imponente incluso en su ruina, se alzaba contra un cielo plomizo, sus ventanas rotas como cuencas vacías que observaban un paisaje desolado. La hiedra, gruesa como el brazo de un hombre, estrangulaba la fachada, mientras que el óxido corroía las rejas de lo que una vez fue un patio de juegos, transformándolo en un esqueleto metálico que crujía con cada ráfaga de viento. Dentro, el aire estancado olía a polvo, moho y a algo más, algo indefinible que se aferraba a la memoria de las habitaciones despojadas. Era un olor a miedo concentrado, a años de desamparo, a eventos que el tiempo no podía borrar. En lo que alguna vez fue el comedor principal, un espacio vasto con techos altos y vigas expuestas, una luz fría y artificial proyectada por un equipo de grabación de tecnología avanzada, apenas lograba disipar las sombras más densas. Los objetos eran pocos y funcionales, una mesa plegable de metal, 2 sillas, y una serie de dispositivos que zumbaban suavemente, capturando cada sonido, cada microexpresión. Sentada en una de las sillas, con la espalda increíblemente recta a pesar de la tensión palpable en su postura, estaba Elena. Sus ojos, antes vibrantes con la chispa de la juventud, ahora reflejaban una profundidad de terror que trascendía las ojeras oscuras que enmarcaban su mirada. Tenía cicatrices finas en las muñecas, un recordatorio silencioso de luchas pasadas o heridas autoinfligidas, y su piel pálida parecía no haber visto la luz del sol en años. Vestía un uniforme de trabajo desgastado, de un color gris neutro que se mezclaba con la monotonía del entorno. No era una mujer vieja, pero el peso de sus experiencias la había envejecido prematuramente. Se mantenía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre su regazo, casi como si se estuviera conteniendo. Frente a ella, al otro lado de la mesa, un hombre robusto con un rostro impasible operaba el equipo. Lo llamaban el investigador. No había calidez en su expresión, solo una fría eficiencia. Su cabello era ralo y su piel, curtida por la exposición a la luz ultravioleta de las ciudades cubiertas. Llevaba un traje oscuro, uniforme, sin insignias, que lo hacía parecer una sombra más en la penumbra del orfanato. Su voz, cuando habló, era monótona, desprovista de emoción, como un registro digital. El investigador dijo: «Gracias por acceder a esta entrevista, señorita Méndez. Sabemos que su testimonio es vital para cerrar este caso». Elena no respondió de inmediato. Sus ojos no estaban fijos en el investigador, sino en algún punto más allá de él, en las sombras que danzaban en las esquinas del comedor, como si esperara ver algo emerger de ellas. Su silencio era una barrera, gruesa e impenetrable. El investigador, imperturbable, continuó: «Han pasado 20 años desde el incidente de San Judas. El público exige respuestas». Su informe original, redactado cuando era solo una niña, no ofrecía claridad. «Necesitamos los detalles. Todo lo que recuerde. Por favor». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, visible en el ligero temblor de sus hombros. Tragó saliva, su garganta produciendo un sonido áspero. Sus labios se movieron, buscando las palabras, y el narrador notó la voz de Elena, que ahora sonaba quebrada, rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Elena dijo: «20 años. Es mucho tiempo para olvidar, pero no para lo que pasó aquí». Su mirada volvió a barrer las sombras. «Algunas cosas no se olvidan, no importa cuánto lo intentes». El investigador asintió con un movimiento mínimo de cabeza, su mirada fija en ella. El narrador notó que un pequeño indicador luminoso en su dispositivo de grabación parpadeaba en verde, confirmando la captura de audio. El investigador dijo: «Entendemos. Y apreciamos su valor. Empecemos por el principio, si le parece bien. Usted llegó al orfanato San Judas en el año 2047, ¿correcto? Después de la pandemia silenciosa, cuando muchos niños quedaron desamparados». Elena asintió, lentamente. Elena dijo: «Sí. Tenía 8 años. Mis padres. La enfermedad se los llevó. Como a tantos otros. El sistema nos trajo aquí.
Había docenas de nosotros. Niños de todas las edades. Todos traumatizados, solos. Una pausa pesada se instaló en la habitación, rota solo por el zumbido de los aparatos. El narrador notó la forma en que Elena apretaba y aflojaba los dedos de sus manos entrelazadas, una y otra vez, un tic nervioso que revelaba la profundidad de su angustia. El investigador dijo: háblenos de su llegada. De sus primeras impresiones del lugar. Elena cerró los ojos por un instante, y al abrirlos, parecían aún más distantes. Elena dijo: era imponente. Frío. Los muros parecían atrapar el sonido, incluso los gritos de los más pequeños. Recuerdo el olor. Siempre ese olor a humedad y a algo viejo. Como a algo que se había quedado encerrado por mucho tiempo. Las monjas eran estrictas, pero no crueles. O eso creíamos al principio. Nos daban comida, un techo, camas duras. Eso era todo lo que la mayoría conocía entonces. El investigador hizo una nota en su pantalla táctil. El narrador notó un leve tic en la mandíbula de Elena. El investigador dijo: ¿recuerda algún incidente inusual durante las primeras semanas o meses? Elena se permitió una sonrisa amarga, casi imperceptible. Elena dijo: inusual. Todo era inusual. Estábamos en un orfanato. No era nuestra casa. Los niños. Algunos lloraban por las noches. Otros hablaban solos. Los más grandes, los que habían visto cosas horribles antes de llegar aquí, a veces tenían ataques de rabia. Pero, si se refiere a algo más, sí. Siempre hubo historias. Susurros. Cosas que se decían por lo bajo. El investigador se inclinó ligeramente hacia adelante, una sutil indicación de su creciente interés. El narrador percibió una atmósfera de mayor tensión en la habitación. El investigador dijo: ¿qué tipo de historias? Elena miró a su alrededor, como si las historias mismas estuvieran flotando en el aire del comedor. Elena dijo: sobre los niños que estuvieron aquí antes. Los que murieron. Decían que sus espíritus aún vagaban. Que jugaban con nosotros por las noches. Tocaban nuestros pies. Movían nuestros juguetes. Al principio, pensábamos que eran tonterías, inventos para asustar a los nuevos. Pero luego empezaron a pasar cosas de verdad. Su voz se había vuelto un susurro, apenas audible por encima del zumbido de los aparatos. El narrador observó la forma en que los ojos de Elena se contraían, como si estuviera reviviendo cada detalle de su recuerdo. El investigador dijo: ¿qué cosas, señorita Méndez? Sea específica. Elena respiró hondo, un aliento que parecía cargar con el peso de la desesperación. Elena dijo: juguetes que aparecían en lugares donde no los habíamos dejado. Voces. No de los otros niños, sino diferentes. Voces que te llamaban por tu nombre cuando no había nadie cerca. Risas infantiles que surgían de pasillos vacíos. Al principio, las monjas decían que era nuestra imaginación, o que estábamos de duelo. Que debíamos rezar más. Pero hasta ellas empezaron a notarlo. Empezaron a cerrar las puertas con llave por las noches. A bendecir las habitaciones con más frecuencia. La descripción de Elena pintaba un cuadro de creciente inquietud. El narrador podía casi escuchar el eco de esas risas en el silencio del orfanato. El investigador dijo: ¿hubo alguna actividad más directa? ¿Algún contacto físico, quizás? Elena tembló visiblemente. Elena dijo: sí. Las cosas se movían. Objetos que caían de los estantes sin razón. La puerta del armario que se abría y cerraba sola. Una noche, mi manta se deslizó lentamente de mi cama, como si alguien la estuviera tirando. Mis compañeros de cuarto lo vieron. Gritamos. Una monja vino corriendo, pero no encontró nada. No nos creyó del todo, pero su rostro estaba pálida. El investigador anotó algo en su dispositivo, su rostro aún una máscara de neutralidad, pero sus ojos un poco más intensos.
El narrador notó la forma en que Elena se frotaba los brazos, como si estuviera tratando de calentarse, a pesar de que la temperatura de la habitación no era excesivamente baja. Elena dijo, y luego, los niños empezaron con los juegos. Los más grandes, los que buscaban respuestas o, quizás, solo querían sentir menos miedo. Empezaron a hablar de cómo comunicarse con los que se habían ido. Con las almas que creían que estaban atrapadas aquí. El investigador levantó una ceja, la primera expresión sutil de sorpresa en su rostro. El narrador sintió un cambio en el ambiente, una nueva capa de tensión. El investigador dijo, ¿qué tipo de juegos? Elena bajó la mirada a sus manos. Su voz se hizo aún más pequeña, casi un murmullo de terror. Elena dijo, la tabla. ¿Saben? La tabla de hablar. ¿La ouija? La hicimos nosotros mismos, con cartón y un vaso. En secreto. En el sótano, donde nadie podía vernos ni escucharnos. Fue una estupidez infantil. Un error que pagamos muy caro. Pensamos que solo eran historias. Que no pasaba nada. Que era solo un juego inocente para aliviar el aburrimiento y el miedo. El narrador pudo sentir el peso de esas palabras. La confesión de un pecado juvenil cuyas consecuencias aún la perseguían. El sótano, un lugar oscuro y olvidado, se erguía ahora como un telón de fondo ominoso para sus recuerdos. El investigador permaneció en silencio por un momento, dejando que las palabras de Elena flotaran en el aire cargado. Finalmente, el investigador dijo, cuénteme sobre eso. Sobre los niños, la tabla. El sótano. Cada detalle. ¿Qué sucedió en ese lugar? Elena levantó la vista, sus ojos fijos en los del investigador, y en esa mirada había una mezcla de súplica y horror profundo. Elena dijo, la oscuridad. ¿Y el frío? No era un frío normal. Era un frío que te helaba el alma. La primera vez que fuimos, solo sentimos miedo. Pero alguien. Alguien contestó. Alguien más allá de nosotros. La voz de Elena temblaba visiblemente, como si la mera mención de aquello estuviera rompiendo su fachada de contención. El narrador observó cómo sus dedos se retorcían con más fuerza, la piel de sus nudillos blanqueando. Elena dijo, al principio, eran mensajes simples. Nombres. Fechas. Cosas que parecían solo coincidencias. Pero luego. Luego los mensajes se volvieron más personales. Más oscuros. Empezaron a hablar de cosas que no deberíamos saber. Secretos. Miedos. Lo peor de cada uno de nosotros. El narrador notó la forma en que Elena se encogía levemente en su silla, sus ojos esquivando las miradas del investigador, buscando refugio en los rincones sombríos de la habitación. El aire se había vuelto pesado, casi irrespirable, y el zumbido de los aparatos parecía amplificarse, llenando el silencio con una pulsación de tensión. El investigador dijo, ¿qué tipo de secretos? ¿Y cómo reaccionaron los demás niños a estos mensajes? Elena se estremeció. Elena dijo, miedos que no habíamos contado a nadie. Traumas infantiles que creíamos haber enterrado. El espíritu los conocía. Y los usaba. Jugaba con nosotros. Los niños se asustaron. Querían dejarlo. Pero uno de ellos. Uno de los más grandes, Marcos, él insistió en seguir. Dijo que era la única forma de tener algo de control en nuestras vidas. Que podíamos usarlo. Y al final. Todos le seguimos. Éramos solo niños, después de todo. Asustados y desesperados por entender el mundo que se nos había roto. El narrador observó el sutil cambio en la atmósfera, la tensión psicológica que crecía con cada palabra de Elena, tejiendo una red invisible de terror en el orfanato clausurado. La historia estaba a punto de desvelar algo más profundo y perverso. Elena dijo, al principio, el espíritu nos seducía con la idea de conocimiento. Nos decía cosas que creíamos que solo existían en nuestras mentes, los pequeños secretos vergonzosos de la infancia, las pesadillas que nos atormentaban por las noches en las camas crujientes del orfanato. Pero luego, su tono cambió. Se volvió más exigente.
Empezó a hablarnos de los que ya no estaban. De nuestros padres, de los otros niños que habían muerto en el orfanato años atrás, antes de que lo clausuraran. Aquellos que las enfermedades o los accidentes se habían llevado demasiado pronto. El narrador observó cómo Elena se mordía el labio, un tic nervioso que revelaba la profundidad de su angustia. Sus ojos, antes ligeramente esquivos, ahora tenían una fijeza lejana, como si estuviera reviviendo cada momento con una claridad aterradora. El aire acondicionado zumbaba monótono, pero el silencio en la sala parecía crecer, un silencio expectante y denso. Elena dijo, el orfanato ya estaba clausurado, sí. Oficialmente, por falta de fondos y porque la estructura era insegura, o eso nos dijeron. Pero para nosotros, los que nos quedamos, era nuestro refugio, aunque estuviera vacío. Aunque las ventanas estuvieran tapiadas y los pasillos olieran a moho y a tiempo. Era nuestro mundo. ¿Y el espíritu? El espíritu se convirtió en el señor de ese mundo. Marcos se obsesionó. Creía que podíamos traer de vuelta a quienes habíamos perdido. Que el tablero era una puerta, y que podíamos abrirla de par en par. El narrador preguntó, ¿estás hablando de resurrecciones? ¿El espíritu prometía esto directamente? Elena asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza profunda y un terror latente. Elena dijo, no con esas palabras exactas. Era más sutil. Nos decía que, ellos, estaban esperando. Que, querían volver. Que solo necesitábamos, ayudarles a encontrar el camino. Marcos lo tomó literalmente. Empezó a buscar viejas fotografías, a preguntar por los nombres de los niños que habían muerto allí. Quería convocarlos. Creía que si lográbamos una reunión con el espíritu, nos daría lo que quisiéramos. Nos daría una familia de nuevo. El narrador sintió un escalofrío. La inocencia de niños manipulada por una entidad insidiosa era una imagen perturbadora. El investigador dijo, ¿y qué sucedió cuando intentaron esta reunión? Elena cerró los ojos por un instante, su cuerpo tensándose visiblemente. Elena dijo, no fue de inmediato. Al principio, solo aumentaron los mensajes. El tablero se movía más rápido, las palabras se encadenaban sin pausa. Dejó de ser una simple conversación. La descripción de Elena era tan vívida que el narrador casi podía sentir el aire gélido y escuchar los susurros fantasmales que ella describía. La sala de entrevistas, estéril y futurista, parecía incapaz de contener la oscuridad de su relato. Elena dijo, el frío. Eso fue lo peor. No el frío normal de un edificio abandonado. Era un frío que calaba los huesos, que te dejaba sin aliento, que venía de la nada y se iba igual. Lo sentíamos más intensamente cuando el espíritu estaba activo. Los mensajes del tablero se volvieron más oscuros, más siniestros. Dejaron de ser sobre traer de vuelta, y empezaron a ser sobre no irse nunca más. Sobre permanecer. Sobre completar el círculo. Hablaban de la cuna del olvido y los niños eternos. El narrador preguntó, ¿identificaron alguna vez al espíritu? ¿Un nombre? Elena vaciló, sus ojos se agrandaron con terror. Elena dijo, sí. Una vez, el puntero se movió con una violencia que nunca habíamos visto. Recorrió el tablero sin control, deletreando letras con una prisa frenética. Malo. Luego, Cucuy. El Cucuy. Todos nos quedamos helados. Era una leyenda, un cuento de viejas para asustar a los niños, no algo real. Marcos se rió al principio. Dijo que era un truco. Que querían asustarnos. Pero el tablero no se detuvo. Empezó a describir lo que el Cucuy hacía. Cómo acechaba, cómo se llevaba a los niños que no dormían, que desobedecían. Y entonces, empezó a describir a cada uno de nosotros. Nuestros miedos más profundos, nuestros secretos, de nuevo, pero esta vez con una crueldad que te paralizaba. El narrador notó un sudor frío en la frente de Elena. El aire en la sala se sentía pesado. La atmósfera cargada con la evocación de un horror antiguo que chocaba con la frialdad de la tecnología moderna. Elena dijo, uno de nosotros, una niña llamada Sofía, era la más pequeña de todas.
No tendría más de 7 años. Estaba aterrorizada desde el principio. Intentó irse, correr, pero Marcos y los demás la retuvieron. Creían que si dejábamos de jugar, las cosas empeorarían. Que el cucuy nos castigaría por nuestra desobediencia. Sofía tenía un miedo terrible a la oscuridad, a estar sola. Su madre la había abandonado en el orfanato cuando era muy pequeña, y siempre creyó que su madre vendría a buscarla, pero nunca lo hizo. El cucuy lo sabía. Y lo usó. Elena tomó una respiración profunda, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El investigador esperó en silencio, sabiendo que la siguiente parte de la historia sería crucial. Elena dijo, después de que el tablero deletreara, cucuy, las cosas escalaron rápidamente. El orfanato, que ya era un lugar lúgubre, se volvió hostil. Las luces parpadeaban, aunque no había electricidad conectada al edificio. Los grifos goteaban sangre. No bromeo. Sangre, no mucha, pero lo suficiente para que nos diéramos cuenta de que no estábamos imaginando las cosas. ¿Y Sofía? Sofía empezó a cambiar. Se negaba a dormir, diciendo que el cucuy la esperaba en la oscuridad. Empezó a hablar sola, susurrando respuestas a preguntas que nadie le había hecho. Decía que, él, le prometía que su mamá volvería si ella era una niña buena, y jugaba con él. El narrador sintió un nudo en el estómago. La vulnerabilidad de una niña pequeña en manos de tal entidad era una pesadilla. Elena dijo, una noche, después de una sesión particularmente intensa con el tablero, donde el puntero se movía solo, sin que nadie lo tocara, deletreando palabras de amenaza y promesas retorcidas, Sofía se puso muy mal. Estaba pálida, temblaba incontrolablemente. Tenía fiebre alta. ¿Y sus ojos? Sus ojos estaban vacíos, pero al mismo tiempo llenos de un miedo que no era de este mundo. Nos arrastró fuera de su cama, diciendo que el cucuy la llamaba. Dijo que su mamá la estaba esperando, afuera, en la cuna. El narrador observó cómo los hombros de Elena se desplomaban, su voz reduciéndose a un hilo apenas audible. Elena dijo, intentamos detenerla. Marcos intentó razonar con ella, pero era como hablar con una pared. Tenía una fuerza que no era suya. Era como si algo la estuviera empujando, arrastrándola hacia la puerta principal del orfanato. Esa puerta enorme y podrida que siempre estaba cerrada con cadenas oxidadas. Estábamos aterrorizados. No sabíamos qué hacer. Los grifos en la cocina empezaron a gotear sangre de nuevo, y pudimos escuchar risas débiles y macabras que resonaban desde el patio trasero, donde estaban las tumbas de los niños que habían muerto en el orfanato décadas atrás. El narrador preguntó, su voz apenas un susurro, ¿las tumbas? Elena asintió, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Elena dijo, sí. Un pequeño cementerio, casi olvidado, detrás del orfanato. Cuando Sofía llegó a la puerta principal, las cadenas se soltaron solas, con un estruendo metálico ensordecedor que hizo eco por todo el edificio vacío. Se abrieron de par en par, revelando una oscuridad total, aunque fuera medianoche. Sofía salió corriendo, riendo, diciendo que iba a ver a su mamá. Nadie pudo detenerla. Nos paralizamos. El cucuy. Él la había arrastrado. Y cuando intentamos salir detrás de ella, la puerta se cerró de golpe con una fuerza brutal, encadenándose de nuevo. La risa del cucuy se escuchó por todo el orfanato. Marcos intentó romper la puerta, golpeándola con un trozo de madera, pero era inútil. Nadie pudo abrirla de nuevo. ¿Y Sofía? Sofía nunca volvió. La voz de Elena se quebró por completo, sus sollozos llenando el silencio ominoso de la sala. La primera víctima del cucuy había sido reclamada. El narrador sintió el peso de la historia, la frialdad del orfanato clausurado, y la sombra de un horror mucho más antiguo y siniestro que cualquier leyenda. La entrevista había apenas comenzado a desvelar su verdadera profundidad. El narrador observó a Elena, cuyo rostro se había transformado en una máscara de angustia. Las palabras parecían atrapadas en su garganta, los ojos fijos en un punto invisible, reviviendo horrores pasados con una claridad dolorosa. La sala de interrogatorios, fría y estéril, contrastaba brutalmente con la imagen de un orfanato clausurado,
Un lugar donde la desesperación se había arraigado en cada tabla podrida y cada muro agrietado. El narrador, con una voz suave pero firme, inquirió: Elena, sé que es difícil, pero necesitamos entender. ¿Qué sucedió después de que Sofía fue arrastrada? ¿Qué hicieron ustedes, atrapados allí dentro, después de que la puerta principal se selló? Elena tomó una respiración profunda, temblorosa, y asintió lentamente. Su mirada se desvió, como si estuviera viendo el orfanato de nuevo, sus paredes oscuras y opresivas. Elena dijo: el silencio que siguió a la risa del cucuy fue lo peor. No un silencio de paz, sino uno que estaba cargado, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado con maldad. Marcos estaba fuera de sí, golpeando la puerta con el trozo de madera, con una furia impotente. Sus gritos: Sofía, Sofía, rebotaban en los pasillos vacíos, volviendo a nosotros como ecos de nuestra propia desesperación. Elena continuó, su voz apenas un susurro: estábamos nosotros tres, Marcos, Luisa y yo. Luisa se acurrucó en el suelo, sollozando sin control. Yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos, un frío que no venía del aire helado del orfanato, sino de la presencia que sabíamos que nos rodeaba. Era como si el mismísimo aliento del cucuy nos envolviera. El narrador, anotando febrilmente, preguntó: ¿intentaron buscar otra salida? ¿Otros puntos de acceso? Elena negó con la cabeza, sus ojos húmedos. Elena dijo: el orfanato es un laberinto, señor. No había otra salida. Las ventanas estaban tapiadas con viejas tablas o barras de hierro oxidadas, imposibles de abrir. Las pocas que no lo estaban, daban a patios interiores cubiertos de maleza y escombros, o al pequeño cementerio. Recorrimos los pasillos en la penumbra, tropezando con muebles cubiertos de sábanas. Cada sombra nos parecía una amenaza, cada crujido de la madera nos hacía saltar. Elena prosiguió, su tono endureciéndose con la memoria del miedo. Elena dijo: fue entonces cuando empezó realmente. ¿La ouija? Estaba en la mesa del comedor, donde la habíamos dejado, pero ahora irradiaba una energía siniestra. Las velas que habíamos encendido se apagaron solas, y un viento gélido sopló por los pasillos, aunque todas las puertas y ventanas estaban selladas. Podíamos oírlo. El cucuy. No su risa ahora, sino susurros. Murmullos ininteligibles que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un escalofrío recorrió al narrador. El narrador preguntó: ¿murmullos? ¿Qué decían? Elena cerró los ojos, su rostro contorsionado. Elena dijo: no lo sé con certeza. Eran voces de niños. Voces que sonaban distorsionadas, como si estuvieran sufriendo. Algunas parecían llamar a sus madres, otras susurraban nuestro nombre. Elena. Marcos. Luisa. Elena abrió los ojos, sus pupilas dilatadas por el horror. Elena dijo: entonces, la ouija empezó a moverse sola. La plancheta, que habíamos abandonado, se deslizó por el tablero. Se movía rápido, frenéticamente, deletreando palabras que no tenían sentido al principio, pero luego formó una frase. No hay escape. Y luego, aquí. Resucitan los muertos. La respiración de Elena se aceleró. El narrador notó cómo sus manos se aferraban a sus rodillas, los nudillos blancos. Elena dijo: Marcos, que hasta ese momento había estado en un estado de furia y desesperación, se giró hacia el tablero. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Gritó al cucuy que se detuviera. Cogió la tabla de ouija y la arrojó contra la pared. Se hizo añicos, pero el sonido de las risas infantiles que estallaron entonces fue ensordecedor, mucho más fuerte que antes. Parecían venir del techo, de las paredes, del mismo suelo. Era una cacofonía de burla y maldad. Elena prosiguió, con una voz llena de pavor. Elena dijo: las luces del orfanato, intermitentes por un generador antiguo, comenzaron a parpadear de forma errática, sumergiéndonos en la oscuridad total por segundos, solo para luego revelarnos visiones fugaces. Vimos sombras. Sombras que se arrastraban por los pasillos, moviéndose con una agilidad antinatural.
No eran nuestras sombras. Eran pequeñas. Como niños. Pero sus formas eran distorsionadas, sus extremidades alargadas de forma grotesca. El narrador sintió un nudo en el estómago. El narrador preguntó, ¿eran las tumbas? ¿Los niños del cementerio trasero? Elena asintió con vehemencia, lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Elena dijo, sí. Eran ellos. Los niños del orfanato que murieron hace décadas. Sus espectros. Pero no estaban aquí para ayudarnos. Eran los siervos del Cucuy, sus pequeños demonios resucitados. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en un coro de alaridos agudos y retorcidos. Elena se estremeció. Elena dijo, Luisa, en su terror, se levantó de golpe. Tenía los ojos desorbitados. Empezó a correr sin rumbo, gritando incoherencias. «Déjenme en paz. No soy yo». «No me toquen», repetía, su voz desgarrada. Intentamos detenerla, pero era como si una fuerza invisible la empujara lejos de nosotros. El narrador dejó caer la pluma, la piel de gallina erizándose en sus brazos. El narrador preguntó, su voz ronca, «Luisa». «¿Qué le pasó a Luisa?» Elena bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Su voz se redujo a un lamento casi inaudible. Elena dijo, corrió hacia el ala este del orfanato, el lugar de las antiguas habitaciones de los niños más pequeños. Sabíamos que era una trampa. Podíamos sentir el frío intensificarse en esa dirección, oír los susurros más claros, más insistentes. Marcos gritó su nombre, intentando alcanzarla, pero las sombras de los niños resucitados se interpusieron en su camino. Eran como un muro de oscuridad viviente, moviéndose demasiado rápido para ser humanas. Elena apretó los puños, la angustia volviendo a desfigurarle el rostro. Elena dijo, vimos cómo la alcanzaban. No la tocaron con sus manos, no con sus cuerpos etéreos. Sino que la envolvieron. La rodearon. La visión se volvió borrosa con las luces parpadeantes, pero pude ver sus pequeños rostros, distorsionados, sus bocas abiertas en lo que parecía una sonrisa cruel, burlona. Y luego la arrastraron. Elena se detuvo, el silencio llenándose de la memoria de aquel horror. Elena dijo, la arrastraron hacia una de las habitaciones, la habitación 13, que siempre había estado sellada con una cruz invertida. Un lugar al que nadie se atrevía a acercarse. Escuchamos sus gritos. Gritos de puro terror. Gritos que se silenciaron de repente. Y luego, una última risa infantil, aguda y macabra, que resonó desde esa habitación antes de que un golpe sordo nos dijera que la puerta se había cerrado de nuevo. El narrador sintió el peso de la narrativa, la implacable escalada del horror. La habitación 13. La crucifixión invertida. Los niños resucitados. Todo encajaba en un patrón de maldad antigua. El narrador preguntó, casi susurrando, ¿y Marcos? ¿Qué hizo Marcos? Elena levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor que el tiempo no había podido borrar. Elena dijo, Marcos estaba paralizado. Vio cómo Luisa era engullida por esa oscuridad, por los espectros de los niños. Su cara era la de un hombre que había visto su alma desgarrada. Cayó de rodillas, con las manos temblorosas, incapaz de hablar. Él había sido el que nos convenció de ir al orfanato, de jugar con la ouija. La culpa lo carcomía. Él sabía lo que habíamos desatado. Elena continuó, su voz cargada de fatalismo. Elena dijo, fue en ese momento que la presión aumentó. El orfanato entero parecía latir con una presencia. Podíamos sentir cómo la temperatura bajaba drásticamente, como el aire se volvía denso y difícil de respirar. Olores pútridos, a tierra húmeda y carne descompuesta, llenaron nuestros pulmones. Los objetos comenzaron a moverse solos. Muebles pesados se arrastraban por el suelo, cuadros caían de las paredes con estrépito. Era un pandemonio controlado, una tortura psicológica diseñada para quebrarnos. El narrador observó cómo Elena se encogía levemente en su asiento, como si aún pudiera sentir la presión de esa presencia.
La historia de Luisa, de Sofía, se tejía en un tapiz oscuro. Elena dijo, el cucuy quería jugar con nosotros. Nos quería rotos, desesperados. Escuchábamos voces que nos hablaban, que nos tentaban, que nos recordaban nuestros peores miedos, nuestras debilidades. Decían que Sofía y Luisa estaban sufriendo, que podíamos unírsenos, que la muerte sería un alivio. Marcos, en su desesperación, se arrastró hasta donde la ouija se había roto en el suelo, como si buscase respuestas en sus fragmentos. Pero solo encontró más tormento. Los pedazos del tablero se movían solos, reorganizándose, formando de nuevo las palabras, aquí. Resucitan. Los muertos. Y el cucuy. Los controla. Y esta vez, la plancheta, rota, se deslizó para señalar una parte del tablero con una imagen de un cementerio antiguo, con pequeñas cruces torcidas, idénticas a las del patio trasero del orfanato. Elena se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera bloquear el recuerdo de esas palabras. Elena dijo, sabíamos que no éramos solo nosotros. Que había algo más. El cucuy no estaba solo. Tenía a sus pequeños demonios, a los niños que había levantado de sus tumbas, y los usaba como herramientas para atormentarnos. Luisa había sido la segunda en caer, víctima de los sirvientes espectrales del cucuy. El juego se había vuelto mortal, y Marcos y yo éramos las únicas piezas que quedaban en el tablero de ese horror inimaginable. La oscuridad nos consumía. Solo era cuestión de tiempo. El narrador asimiló la revelación. 2 víctimas. Sofía, la primera, arrastrada por el cucuy mismo. Luisa, la segunda, reclamada por los espectros resucitados. La ouija, el catalizador y el mensajero de la maldición. El orfanato clausurado se había convertido en un campo de caza infernal. La tensión se había disparado, el cerco se estrechaba alrededor de los sobrevivientes. El estilo de El Exorcista se hacía evidente en la lenta y tortuosa destrucción psicológica de los protagonistas. La siguiente parte sin duda desvelaría el destino de Marcos y la culminación del horror de Elena. Elena hizo una pausa prolongada, su mirada fija en un punto distante de la sala de entrevista, como si aún habitara los pasillos carcomidos por el tiempo del orfanato clausurado. Su voz, cuando finalmente surgió, era apenas un susurro, rasposa y cargada de un dolor antiguo, una confesión arrancada de las profundidades de un trauma que se negaba a sanar. Elena relató, después de que Luisa se fue, arrastrada por esas sombras que el cucuy controlaba, el orfanato se convirtió en un nido de tormento. Marcos y yo éramos lo único que quedaba, 2 almas rotas a la deriva en un mar de malevolencia. La ouija, con sus palabras rotas pero aún legibles en el suelo, era un recordatorio constante de la promesa infernal, aquí. Resucitan. Los muertos. Y el cucuy. Los controla. Sabíamos que no teníamos escapatoria. La sensación de ser observados era tan palpable como el aire frío y viciado que respirábamos. El narrador notó un tic nervioso en la mejilla de Elena, una señal de la agonía que revivía. Elena continuó, el cucuy no nos dio tregua. Empezó con los susurros. Voces infantiles, pero distorsionadas, como si hablaran desde el fondo de un pozo. Nos llamaban por nuestros nombres, nos recordaban nuestras culpas, nuestros miedos más íntimos. A Marcos le hablaban de su hermana pequeña, muerta hacía años, de la culpa que sentía por no haberla protegido. Le decían que ella estaba aquí, entre los resucitados, y que él podría unirse a ella si se entregaba. Las paredes mismas parecían respirar esas mentiras, envolviéndonos en una espiral de paranoia. Ya no podíamos confiar en nuestros propios pensamientos, cada idea era sembrada con la semilla de la duda, cada silencio con el eco de una amenaza. Las descripciones de Elena eran vívidas, casi visuales. Elena prosiguió, con una intensidad creciente, la oscuridad no era solo la falta de luz, era una entidad viva, que se retorcía en los rincones, que se estiraba para tocarnos. Marcos y yo nos aferrábamos el uno al otro, pero la desesperación se estaba comiendo nuestros lazos. Los objetos comenzaron a moverse. No de forma violenta al principio, sino sutilmente, macabramente. Una muñeca vieja, de porcelana rota, que habíamos visto en un pasillo oscuro, aparecía de repente en la mesa donde intentábamos descansar.
Un plato de comida, que apenas podíamos conseguir, se deslizaba por el suelo, derramándose, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Las puertas se abrían y cerraban solas con un lamento prolongado. Y el frío en ciertas habitaciones era tan intenso que quemaba la piel. Olíamos el azufre, el olor a tierra mojada de tumba, y un dulzón aroma a descomposición que nos revolvía el estómago. No estábamos solos. Había algo más, algo que vivía y se movía en las sombras. La voz de Elena se había transformado en un hilo tensado de pánico, pero mantenía una extraña calma. La calma de quien ha visto lo indecible y ya no tiene nada que perder. Elena dijo, entonces los vimos. Los niños. Al principio, solo sombras fugaces, siluetas diminutas en el rabillo del ojo. Pero luego, se hicieron más claros, más definidos. Eran niños, sí, pero no como los recordábamos. Sus ojos eran cuencas vacías de una oscuridad abisal, sus pieles pálidas y frías, como si hubieran pasado una eternidad bajo tierra. Elena se detuvo, tragando saliva con dificultad. Su cuerpo temblaba visiblemente. Elena prosiguió, con la voz quebrada, Marcos. Él fue el siguiente en desmoronarse. La culpa por su hermana, las voces, las visiones de Sofía y Luisa, lo estaban consumiendo. Empezó a hablar con ellos. Al principio, en susurros, pidiéndoles que lo dejaran en paz. Luego, empezó a discutir, a gritarles. Yo lo veía, lo escuchaba, pero a mi lado no había nadie. Solo él, debatiéndose contra fantasmas que solo él podía ver con esa claridad. Decía que Sofía le extendía la mano, que Luisa lo invitaba a jugar en el patio. Una noche, lo encontré en el suelo, acurrucado, con los ojos bien abiertos, fijos en la nada. Se reía, pero no era una risa alegre, era histérica, llena de un terror que no podía procesar. Murmuraba que el cucuy lo quería, que su hermana lo estaba esperando. Traté de alcanzarlo, de sacudirlo, pero su mirada estaba perdida, ya no me veía a mí. Solo veía lo que el cucuy le mostraba. La atmósfera en la sala de entrevista se había vuelto densa, opresiva. Era evidente que el relato de Elena se acercaba a su punto más oscuro. Elena continuó, ahora con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas demacradas. El fin de Marcos llegó una noche particularmente sombría. El viento aullaba a través de las ventanas rotas del orfanato, trayendo consigo el hedor a tumba y a enfermedad. Habíamos logrado refugiarnos en la antigua sala de juegos, un lugar donde las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles descoloridos, grotescas sonrisas pintadas que ahora parecían burlarse de nosotros. Marcos estaba en un estado catatónico, pero de repente, se puso de pie. No era él. Sus ojos, antes hundidos por el terror, brillaban con una luz antinatural, una chispa fría y maligna. Una sonrisa se extendió por su rostro, no su sonrisa, sino una imitación grotesca que estiraba sus labios hasta un punto imposible. Su cuerpo se contorsionó, sus articulaciones crujieron con un sonido espantoso que aún resuena en mis oídos. Era como si una fuerza invisible lo estuviera retorciendo desde dentro, como un títere al que le cortaban los hilos y lo obligaban a una danza macabra. Las voces en el orfanato se hicieron un coro, una sinfonía de lamentos infantiles y gruñidos guturales que se elevaban y caían. Marcos levantó un brazo, apuntando hacia la puerta de la sala de juegos, y luego, con una voz que no era la suya, una voz profunda y gutural, que parecía venir de un abismo oscuro, dijo, Marcos es nuestro. Ahora, Elena. Tú eres la siguiente. Un escalofrío recorrió la espalda del narrador, quien asimiló la revelación. Elena dijo, entonces, su cuerpo se desplomó. No cayó al suelo como una persona inerte, sino que fue arrastrado por una fuerza invisible, hacia la oscuridad del pasillo. Pude escuchar sus huesos rasgando la vieja madera del suelo, un sonido horrible y desgarrador. Sus gemidos se transformaron en una risa ahogada, y luego, nada. Silencio. Absoluto. En ese momento, supe que Marcos también se había convertido en una herramienta del cucuy, una parte de su ejército de muertos vivientes. Estaba sola. Completamente sola en ese infierno olvidado, a la espera de que el cucuy viniera a reclamar lo que quedaba de mí. La soledad era más aterradora que cualquier sombra o voz. Era la certeza de que mi fin estaba cerca, y no había escapatoria. El orfanato se había cobrado su tercera víctima directa,
Y yo era el único testigo de ese horror inefable. La historia de Elena había llegado a un clímax desgarrador, dejando al narrador en la cúspide de una revelación aún mayor, la de cómo ella, la única sobreviviente, había logrado escapar a la garra del cucuy y sus resurrecciones malditas. La tensión era insostenible, el horror palpable. La desesperación de Elena era palpable, pero en sus ojos aún ardía una chispa de una voluntad indomable, una resistencia que el cucuy no había logrado extinguir del todo. Elena dijo, cuando la risa de Marcos se ahogó en la oscuridad y el silencio se hizo absoluto, sentí que la presión del aire se volvía pesada, casi física. Era como si el orfanato mismo respirara, y cada exhalación fuera un aliento frío que me envolvía. Sabía que no podía quedarme en la sala de juegos. La promesa del cucuy, tú eres la siguiente, resonaba en mi cabeza, un eco enfermizo que se negaba a desaparecer. Mis piernas temblaron, pero me obligué a moverme. Tenía que encontrar una salida, cualquier salida. La puerta principal estaba bloqueada desde hacía años, las ventanas enrejadas. Mi única esperanza era el viejo pasillo de servicio, que llevaba a una puerta trasera olvidada, a menudo usada por los empleados para desechar basura o tomar un respiro. Era un riesgo, pero quedarse era una sentencia de muerte segura. Elena se incorporó con lentitud, sus músculos rígidos por el miedo y la tensión acumulada. Elena dijo, el pasillo era una boca abierta hacia lo desconocido. La poca luz que filtraban las ventanas rotas apenas alcanzaba a iluminar los rincones, y las sombras danzaban como espectros burlones. Cada crujido de la madera bajo mis pies, cada susurro del viento filtrándose por las grietas, se sentía como una advertencia. Escuchaba voces, no solo la de Marcos, sino el coro de los niños perdidos que habíamos despertado con la ouija, ahora amplificadas, distorsionadas, un lamento perpetuo que te taladraba el alma. Me moví pegada a la pared, intentando hacer el menor ruido posible, deseando ser invisible. La voz de Elena se tornó más tensa, sus manos se apretaron involuntariamente, como reviviendo cada paso. Elena dijo, de repente, un olor nauseabundo llenó el aire, un hedor a tierra húmeda, a putrefacción, a algo que llevaba mucho tiempo muerto y ahora, inexplicablemente, volvía a la vida. Mis ojos ardían, y mis pulmones se llenaron de esa pestilencia. Las sombras en el pasillo comenzaron a alargarse, a cobrar formas, no definidas, sino insinuantes, como brazos que se estiraban desde las paredes, intentando aferrarme. Los susurros se hicieron más claros, palabras guturales que no podía entender, pero que transmitían una malicia incomprensible. La narrativa de Elena reveló el inicio de una confrontación más directa con la entidad maligna. Elena dijo, entré a la zona de las antiguas cocinas, un lugar aún más decrépito. Ollas y sartenes oxidadas colgaban precariamente, y la suciedad cubría cada superficie. El silencio fue interrumpido por un arrastre pesado, un sonido que venía del pasillo detrás de mí. No era el crujido de la madera, sino algo más pesado, algo que se arrastraba con dificultad, como un cuerpo inerte siendo arrastrado por el suelo. Sabía que era él, el cucuy, acercándose. Mi corazón golpeaba tan fuerte que creí que saldría de mi pecho. Un sudor frío corrió por la frente de Elena mientras proseguía su relato. Elena dijo, me escondí detrás de un viejo mostrador de acero inoxidable, tratando de contener mi respiración. Pude ver el pasillo desde mi escondite. Y entonces lo vi. O al menos, lo que creía ver. No era una figura sólida, sino una masa fluctuante de sombras densas, que se retorcían y se contraían, tomando formas apenas humanas, pero siempre cambiando. Parecía que la oscuridad misma había cobrado vida, una entidad malevolente y palpable. Y dentro de esa masa, por un instante, pude distinguir siluetas más pequeñas, figuras de niños, y entre ellas, una que reconocí con horror, Marcos. Su cuerpo estaba contorsionado, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, su cabeza ladeada. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran cuencas vacías, y de su boca salía una risa sin alegría, un sonido hueco que se unía al coro de lamentos. Elena se detuvo un momento, cerrando los ojos con fuerza, como si intentara borrar la imagen de su mente. Elena dijo, la masa de sombras se detuvo. Y entonces, de esa amalgama de oscuridad y dolor, emergió una voz. No era una voz, eran muchas voces superpuestas, graves y agudas, masculinas y femeninas, infantiles y ancianas,
todas hablando al unísono, pero distorsionadas por un coro de gruñidos y graznidos. Una voz se destacó del resto, profunda y resonante, una voz que no pertenecía a este mundo, que parecía venir de las profundidades de un abismo. No puedes esconderte, Elena. El juego terminó. Tu fe nos ha alimentado. Tu miedo nos ha fortalecido. Eres la última pieza. La resurrección está completa. El ambiente en la sala se volvió opresivo, y el narrador sintió un escalofrío que le erizó la piel. Elena dijo, mis entrañas se revolvieron. No era solo la voz, sino la forma en que se movía la masa de sombras, pulsando con una energía oscura. Sentí una presión intensa en mi cabeza, como si algo intentara perforar mi mente, inyectar el terror directamente en mis pensamientos. Las imágenes de mis padres, de mis amigos, de todo lo que amaba, se distorsionaron en mi mente, mostrándome escenas de sufrimiento y desesperación. Era una tortura mental, un asalto psíquico. Sabía que era el cucuy intentando quebrar mi espíritu antes de reclamar mi cuerpo. La descripción de la lucha interna de Elena era angustiosa. Elena dijo, respiré hondo, intentando anclarme a la realidad. Me obligué a no mirar directamente a la entidad, a enfocarme en un punto fijo. Mis ojos se posaron en una de las paredes de la cocina, y en una repisa alta, apenas visible en la penumbra, vi algo. Era el viejo crucifijo que la hermana Agnès solía tener en la oficina del orfanato, un objeto que, por alguna razón, ella nunca permitió que se retirara. Estaba allí, cubierto de polvo, olvidado. Era una imagen de esperanza en medio de la oscuridad. Una pausa cargada de tensión se instaló. Elena dijo, el cucuy pareció notar mi distracción. La masa de sombras comenzó a moverse hacia mi escondite, lenta pero implacablemente. Los brazos sombríos se alargaron, y pude escuchar el arrastre de los cuerpos, las risas huecas de los niños reanimados. La voz grave resonó de nuevo, no hay salvación para ti, niña. Este lugar es nuestro. Tu alma, nuestra. Tu carne, nuestra. Únete a tus amigos en el gran despertar. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, rememorando el terror de ese instante. Elena dijo, en un acto de pura desesperación, ignorando el miedo paralizante, me lancé hacia el crucifijo. Tuve que subirme a una pila de cajas viejas, con las manos temblorosas. El cucuy, en ese momento, emitió un rugido que hizo vibrar el suelo, y la masa de sombras se precipitó hacia mí. Marcos, o lo que quedaba de él, se desprendió de la entidad, gateando por el suelo con una velocidad antinatural, sus ojos vacíos fijos en mí. Su rostro era una mueca de agonía y maldad, una marioneta sin alma. Extendió un brazo descarnado, sus dedos intentando aferrarse a mi tobillo. La imagen del cucuy y Marcos persiguiéndola era de un horror extremo. Elena dijo, lo alcancé. Agarré el crucifijo de metal frío, sintiendo el óxido en mis dedos. En ese mismo instante, la mano de Marcos se cerró alrededor de mi tobillo. Sentí una frialdad gélida, como la muerte misma aferrándose a mí. Un dolor agudo recorrió mi pierna. Caí de las cajas, arrastrando a Marcos conmigo, pero el crucifijo seguía firmemente en mi mano. Lo levanté instintivamente, no como un arma, sino como un escudo, un símbolo de resistencia contra la oscuridad que nos envolvía. La voz de Elena se quebró ligeramente, pero se recompuso. Elena dijo, alce el crucifijo, no con la fuerza de un guerrero, sino con la desesperación de alguien que no tenía nada más que perder. Y entonces, ocurrió. Un grito desgarrador, una cacofonía de todas las voces del cucuy, resonó en el orfanato. No era un grito de ira, sino de dolor, de aversión. La masa de sombras se contrajo violentamente, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Marcos soltó mi tobillo con un gemido inhumano, y se retorció en el suelo, como si estuviera ardiendo. La entidad, esa oscuridad palpable, comenzó a retroceder, a disiparse en el aire, gimiendo y retorciéndose. No se fue por completo, pero se debilitó, se replegó en las sombras más profundas de la estructura. El narrador asimiló el inesperado giro de los acontecimientos. Elena dijo, aproveché el momento. La puerta trasera estaba a solo unos metros. Cojeando, con mi tobillo ardiendo de dolor, me lancé hacia ella.
La abrí con dificultad, empujando la vieja madera. La luz del sol, débil pero real, se filtró, un bálsamo para mis ojos acostumbrados a la penumbra. No miré atrás. Solo corrí, cojeando, sin saber a dónde iba, solo lejos de ese lugar maldito. Elena hizo una pausa prolongada, su mirada perdida en algún punto distante. Elena dijo, me encontraron varias horas después, al borde de la carretera principal, desorientada, cubierta de polvo y sangre, con el crucifijo aún apretado en mi mano. El orfanato estaba, una vez más, en silencio. Las autoridades nunca encontraron rastros de Marcos, ni de los otros niños. Solo el viejo edificio, aparentemente vacío, pero con una atmósfera que helaba la sangre a cualquiera que se atreviera a acercarse. Me llevaron a un centro de detención, a un hospital, a innumerables interrogatorios como este. Nadie creyó mi historia por completo. Pensaron que era un shock postraumático, una alucinación inducida por el miedo. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé lo que aún vive en ese orfanato. Los ojos de Elena se fijaron en los del narrador, una intensidad inquebrantable en su mirada. Elena dijo, el cucuy no está muerto. Solo se retiró, herido, pero no aniquilado. Todavía está allí, esperando, en las sombras. A veces, por las noches, lo escucho. No el sonido, sino la sensación. La misma presión en mi mente, el mismo hedor a putrefacción. Y sé que me busca. Sé que esa resurrección maldita no ha terminado del todo. Estoy viva, sí, pero no estoy libre. El cucuy todavía tiene una parte de mí, la parte que vive con el miedo. La parte que nunca olvidará la oscuridad del orfanato. Y la ouija sigue ahí, en algún lugar, un portal abierto, esperando a que alguien, sin saberlo, vuelva a activarla. La entrevista llegó a su fin, dejando al narrador con una sensación de incomodidad y un escalofrío que no lograba sacudirse. La luz en la sala de interrogatorios parpadeó brevemente, proyectando sombras danzantes que recordaban demasiado las formas cambiantes descritas por Elena. El orfanato clausurado permanecía en la distancia, una silueta oscura contra el cielo distópico, un monumento a los horrores inenarrables que Elena, y quizás otros, habían presenciado. La pregunta persistía, flotando en el aire pesado, ¿había realmente logrado Elena escapar? ¿O simplemente el cucuy había decidido, por el momento, liberar a su testigo para que esparciera la semilla del terror y el miedo, la misma energía que lo alimentaba? La verdad, como muchas cosas en ese futuro distópico, se disolvía en la ambigüedad, en la oscuridad de una amenaza que siempre acechaba, invisible pero omnipresente. Elena, la sobreviviente, era ahora una eterna prisionera de su propio recuerdo, una prueba viviente de que algunas pesadillas, una vez invocadas, nunca duermen del todo.